¿Qué tal? Muy buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Perdónenme, pero es que uno regresa de sus vacaciones y además está habituado a darles la hora precisamente a las 6, cuando se alcanzan las 6 en punto de la mañana. Reciban un cordial saludo, ya digo, de Daniel Muñoz en este lunes 4 de agosto de 2025, fecha en la que muchos inician sus vacaciones, en la que otros están inmersos en ella y otros tantos pues regresamos al trabajo para acompañarles durante este mes de agosto. Y es que en estaciones de tren, de autobús o en aeropuertos, estos son los sonidos más habituales estos días. Yo vengo de Castellón, voy de vacaciones a Madrid, hará bastante calor, pero bueno, aprovecharemos por lo menos. Pues vengo de vacaciones, de Gandía, de pasar unos días estupendos. Que me voy a Barcelona una semana a pasarlo con mi hijo. Venimos con la familia, nos vamos a Madrid, estuvimos una semana acá en Valencia, somos desde Argentina. Vengo de Indonesia, de que he estado allí de vacaciones. Unos se marchan, otros llegan, en fin, lo propio de estos días, dejar atrás los días de asueto, de descanso, de viaje, de playa, de montaña, de planes en definitiva, pues siempre es complicado, pero si es para hacerlo en su compañía es mucho más llevadero, así que les invito a que nos sigan acompañando hasta el mediodía. Me consta además que durante el mes de julio han estado muy entretenidos, así lo han querido personajes como Cristóbal Montoro, como Koldo García, como Álvaro García Ortiz o como Donald Trump. Y me temo que durante las próximas semanas habrá mucho material para analizar y debatir. Lejos quedaron ya, desde luego, aquellos meses de verano en los que la actualidad informativa reducía varias marchas y entraba en una fase de letargo, ¿no? En periodo de hibernación. Hace poco más de un año, la farsa electoral en Venezuela, perpetrada, por ejemplo, por Nicolás Maduro, y a la que ahora algunos, me refiero a Televisión Española, se refieren como victoria, acaparó decenas de titulares durante semanas. Y qué decir del regreso de Puigdemont a Barcelona para dar un mitin y volver a fugarse. Fiel imagen, desde luego, de la degradación ética, política e institucional que padece España desde hace algún tiempo. Este próximo viernes, el día 8, se va a cumplir un año de ese mitin y posterior fuga del expresidente de Cataluña. Ahora les cuento qué noticias tenemos este lunes. Antes, déjenme que les advierta de que ya está aquí la segunda ola de calor del verano, lo cual, teniendo en cuenta que estamos a 4 de agosto, quiere decir que estamos disfrutando de un periodo estival bastante suave, con temperaturas desde luego más frescas que años anteriores. Casi toda la península va a permanecer en alerta por altas temperaturas hasta el próximo domingo. Hoy los avisos más importantes se localizan en el sur de Galicia, en el centro peninsular, en Extremadura y en Andalucía, donde los termómetros van a superar los 40 grados durante el día, y las noches serán tropicales con temperaturas mínimas que se van a mover en el entorno de los 25 grados. A esta hora en Madrid ya tenemos 24, vamos camino de los 38. La máxima nacional la ubicamos en Badajoz y Córdoba con 42, la mínima en Vitoria con 11. Pedro Sánchez y Begoña Gómez ya disfrutan de sus vacaciones. Llegaron este sábado a la isla de Lanzarote y se van a alojar en la residencia de La Mareta hasta el próximo 25 de agosto, totalmente bunkerizado, con un perímetro de seguridad de medio kilómetro y cerca de 50 agentes de la Guardia Civil para garantizar su tranquilidad. Serán las vacaciones más largas del presidente del gobierno desde que llegó al Palacio de la Moncloa. No sé si tras valorar que pueden ser las últimas allí, y debe, por tanto, aprovechar el tiempo. Otras figuras muy cercanas al líder del Ejecutivo afrontan un mes de agosto, podríamos decir, algo más incómodo. Unos están en prisión, por ejemplo, es el caso de Santos Cerdán. Otros están cerca de ella, como José Luis Ábalos o Koldo García. Algunos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, véase el fiscal general del Estado o David Sánchez, el hermano del presidente, y otros tantos probablemente camino de él. Y pienso en Begoña Gómez o en Leire Díez, la fontanera de Ferraz, solo por mencionar un par de casos. Este delicado horizonte penal de familiares, antiguos colaboradores, a buen seguro va a ocupar parte de su tiempo, parte del tiempo y de las reflexiones del presidente, que compartirá con personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Grande Marlaska o Salvador Illa. Una ronda de reuniones que tiene previsto poner en marcha durante estos días y que está desatando las especulaciones
acerca de los pasos que tiene previsto dar Pedro Sánchez a partir de septiembre para recuperar, o intentarlo al menos, la iniciativa política en el arranque del nuevo curso. El futuro es incierto y todo depende, entre otros factores, del contenido de las miles de grabaciones que ha realizado Koldo García durante años y ahora obran en poder de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo. Cariño, voy conduciendo, sí, tengo donde cambiarme, donde ducharme, voy ahora a la casa del jefe, ¿vale? Te llamo mañana por la mañana porque ahora tengo para dormir 3 horas y media y me vuelvo a marchar para Madrid, que hay problemas, ¿vale? Te llamo mañana por la mañana, pero no me llames a las 12, que a las 12 estoy con Pedro Sánchez. Siguen publicándose audios de las conversaciones que ha grabado Koldo durante años, en este caso publicados por el debate, que hoy sigue publicando nuevos audios que ya hemos escuchado aquí previamente en Libertad Digital. Son conversaciones que inicialmente desechó la Guardia Civil porque consideraba que no eran útiles para la causa, pero que recientemente incorporó. Tras cambiar de opinión, hay mucho material por analizar, de ahí que el juez Leopoldo Puente haya prorrogado durante al menos 6 meses más la instrucción de este caso. En estas grabaciones se aprecia, lo acaban de escuchar, la cercanía entre Koldo y Pedro Sánchez o los tejemanejes de Koldo y Santos Cerdán para enchufar a determinados amigos y familiares. José está bien, ¿vale? Pero yo te voy a contar la realidad del asunto, ¿vale? A mí me zumbaron, luego yo no sabía que me iban a zumbar, pero yo dimití con él por dignidad. De, oye, tío, yo me tengo que marchar porque yo he estado contigo y yo me tengo que ir. Cuando se zumbaron a Pati, me sentó como una patada en los huevos. Ahora me sienta peor. ¿Por qué motivo? Porque Pati no lo lleva nada bien. Está en casa de mis padres, está en Benidorm, está tranquila, está cuidando de la niña, tal, pero ya después de 8 meses la situación se complica. He pedido un favor a que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar. Lo más seguro que la contraten o la contrata una constructora que se llama Marco. Yo creo que sí, o sea, eso creo que lo tengo más o menos arreglado. Igual ¿te puedo echar una mano en algo así? Yo necesitaré que hables con Javier, eso es casi seguro. Herrero. ¿Vale? Eso, para que ayude a esto, porque a cambio, ya sabes cómo va este rollo. Ya sabes cómo va este hombre, le dice Koldo a Cerdán sobre Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, y que por ahora lo que va es camino del banquillo por presuntamente amañar contratos a cambio de obra pública. Veremos si no le imputan nuevos delitos a raíz del contenido de estos audios. En el plano político, el gobierno dice que trabaja para presentar en tiempo y forma los presupuestos de 2026. También lo dijo en 2024 y no los presentó. También lo dijo para 2025 y no los ha presentado. Un compromiso que adquirió el presidente del gobierno la pasada semana en su balance de final de curso, que matizaron horas después varios ministros, por ejemplo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que ya algunas crónicas dan casi por imposible teniendo en cuenta las exigencias que plantean algunos de sus socios y el daño reputacional que ahora mismo supone acercarse al líder del PSOE. Que hoy en día nadie se quiere hacer fotos con Sánchez, ¿no? O sea, yo me lo encuentro en la calle y no me voy a hacer un selfie con él. Sería lo último que haría. No lo sé, pero yo lo que tengo claro es lo que yo haría. Yo hoy no me hago una foto con Sánchez y puede que hace muchos años tampoco. Bueno, no sé, si yo fuera el presidente Sánchez, yo tendría, en estos momentos, dedicaría un tiempo importante a preparar una estrategia jurídica. O sea, yo creo que más que otra cosa, en estos momentos él debe pensar en su supervivencia y en los problemas jurídicos que se le vienen encima, no solo los políticos. Son las palabras de Gonzalo Boye durante una extensa entrevista que publicaba este domingo el diario La Razón. Aviso a navegantes por parte del abogado de Puigdemont, que naturalmente habla por boca de su cliente cuando presenta al presidente del gobierno como un líder amortizado que puede salir de Moncloa en cualquier momento. Incluso dejaba en el aire la posibilidad de que Junts facilitase un gobierno del PP en solitario, extremo y vía de comunicación que rápidamente ha desmentido la cúpula del Partido Popular, negando contactos con el partido del fugado, más allá de que puntualmente hayan coincidido durante esta legislatura a la hora de votar en el Congreso de los Diputados. Uno de los más activos ayer en redes sociales, Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, que conociendo las tendencias de su partido, pues ha querido reiterar que con los separatistas no hay nada que pactar, en su opinión. Hoy precisamente en el diario La Razón hay una información interesante sobre el predicamento que tendría Salvador Illa en el núcleo duro del presidente del gobierno y su determinante influencia en las decisiones más inmediatas, las que llegarán a partir de septiembre y que según este diario
pasarían por una profunda crisis de gobierno, escenario que Sánchez desmintió hace tan solo unos días a preguntas de los periodistas, pero ya saben que normalmente un desmentido de Sánchez solo es la confirmación de lo que está por venir. Públicamente, el PSOE sigue esforzándose en sostener el relato de que el proyecto de Sánchez sigue siendo sólido y que la legislatura no concluirá antes de 2027, un mensaje que no comparte el líder de la oposición, como prueba el hecho de que en las últimas semanas haya preparado a su partido para cualquier eventualidad, incluida la de un adelanto electoral. Así que desde el Partido Socialista queremos lanzar el mensaje de que a España le sienta bien un presidente Pedro Sánchez. A España le sienta bien el gobierno presidido por Pedro Sánchez y no necesita ni los contacuentos ni los cuentavotos del señor Feijóo. Necesita liderazgo. Me conocéis. Sabéis que no vengo a alimentar trincheras, sino a atender puentes. A decir que claro que es posible otro clima político, uno donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro. Un discurso conciliador por parte de Feijóo, el que hemos escuchado este domingo, no sé si fruto del clima político de Galicia o de una estrategia electoral, pero lo cierto es que parece rentable a tenor de los sondeos que se han publicado en las últimas horas y que se vienen publicando en los últimos meses. Los populares se asoman a los 160 escaños y acarician la posibilidad de gobernar en solitario, pero no son todo buenas noticias para ellos, ya que Vox crece exponencialmente y se acerca a los 50 diputados. En el ámbito de la izquierda, pues, les cuento que el panorama es terrible. Ahora sí parece que la corrupción le está pasando factura al PSOE, en especial la sordidez de la trama Koldo, y cuando mira a su izquierda pues tiene que mirar muy hacia abajo para atisbar los restos de una extrema izquierda que no remonta ni con Yolanda Díaz ni con Irene Montero. Vamos a repasar estos datos junto a otras noticias de esta jornada con la ayuda de Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Es la mañana. Es radio. Los casos de corrupción lastran al gobierno. Según el sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo de este fin de semana, otorgan al PSOE 108 escaños y el 26,7% de intención de voto, lo que supone 5 puntos menos que en las generales del año 2023, traduciéndose en una pérdida de 13 diputados. Por el camino se ha dejado 1,2 millones de votos. El Partido Popular se consolida como primera fuerza, sube casi 2 puntos y pasaría de 137 representantes a 153, aunque es Vox la formación que más mejora. Alcanzaría los 47 escaños desde los 33 actuales y en Sumar se desangran. Siguen sin los votos de Podemos, que no lograría grupo propio y obtendría solo 2 diputados. La marca de Yolanda Díaz pasaría de 31 escaños a 13. El PSOE, que ha colocado a varios ministros como candidatos, obtendría peores resultados que en 2023 en 11 autonomías y solo mejoraría en la Asturias de Barbón. Y en Castilla y León perdería hasta 3 diputados y se deja escaños también en Canarias, Cantabria, Murcia o La Rioja. Los datos de los sondeos son positivos para el PP, por eso Mañueco y Moreno Bonilla se plantean hacer coincidir las autonómicas con las generales si Sánchez finalmente decide adelantar la cita con las urnas. Otras regiones como Extremadura o Aragón, donde también gobierna el PP, podrían hacer lo mismo. Bueno, lo cierto es que si acudimos a las entrañas de estos sondeos, el PSOE sobrevive gracias a los resultados que obtendría en País Vasco, Navarra y sobre todo en Cataluña. Es el principal granero de votos de Pedro Sánchez. Salvador Illa parece su caballo ganador y veremos si en el futuro su sucesor al frente del PSOE, también como candidato a la presidencia del gobierno. Tradicionalmente, ya lo saben, atacar a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso ha sido un mérito y en esa tarea pues empieza a doctorarse el presidente catalán. Silvia. En una entrevista en el diario Ara, Salvador Illa ha tachado a la Comunidad de Madrid de insolidaria por acumular recursos, dice, de forma insolidaria y de practicar también el dumping fiscal. El presidente catalán acusa a la presidenta madrileña de alterar la competencia entre regiones con sus rebajas fiscales e insiste en que la región se ve beneficiada por el llamado efecto capitalidad. La respuesta de Díaz Ayuso se producía en la red social X, en la que decía y señalaba que Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común, y arremetía contra ella acusándole de freír impuestos a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles. Escuchamos a ella junto a la consejera madrileña Fátima Matute.
Yo pienso que tenemos que poner freno a esta competencia desleal, a este dumping fiscal que bajan impuestos con la mano izquierda y con la mano derecha a pedir más recursos. Lo que no vamos a tolerar son los ataques que está haciendo el sanchismo y en concreto con la voz del presidente Catalanilla, que lo que quiere hacer es romper la caja común, terminar con la solidaridad española y además asfixiando a sus ciudadanos a impuestos. Las acusaciones de ella hacia Madrid por falta de solidaridad contrastan con el cupo catalán pactado entre el PSC y la Esquerra para sacar a Cataluña del régimen común y que liquide todos los impuestos que se recaudan allí. Las consecuencias serán nefastas para el conjunto de la economía española, con un importante aumento de la deuda pública y peores servicios para el resto del país. Los 25.000 millones que obtendría la región con la cesión de la recaudación del IRPF costarían a cada madrileño 2.000 euros más en impuestos. Además, según ha admitido la propia Generalidad, el gobierno catalán no tiene capacidad para hacerlo y se ha visto obligado a retrasar la puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Cataluña hasta 2028. Es la mañana. Es radio. Hoy en nuestro tiempo de tertulia con Ignacia de Pano y con Carmelo Jordá vamos a dedicar también parte de ese tiempo de análisis a la corrupción, no solo a la que emana de los audios intervenidos a Koldo y las investigaciones judiciales, sino a la corrupción moral que ha aflorado en los últimos días a propósito de los cargos públicos que durante años han falseado sus currículums, algunos incluso utilizando esos méritos para cobrar un sueldo público. Noelia Núñez, la popular, abrió la veda y desató un frenesí de casos y dimisiones que afectan a varios partidos y que no cesa, Silvia. Hoy se suma a la lista de los dirigentes socialistas que han mentido en su currículum el delegado del Gobierno en Extremadura. José Luis Quintana ha presumido durante 2 décadas de ser diplomado en Derecho Tributario. Ahora, con el estallido de los escándalos, ha rebajado su nivel de estudios. Dice que cursó formación profesional de 2º grado en Administración de Empresas y que realizó un máster en Dirección Económica y Financiera. En Vox, según la web del partido en la región de Murcia, su secretaria Carmen Menduiña es diplomada en Geografía e Historia por la Universidad Regional. Sin embargo, esa universidad, la Universidad de Murcia, nunca ha impartido esa titulación. Y en Crónica Internacional, los titulares están protagonizados por el conflicto en Gaza y la difusión de este vídeo. Es la voz de Aviatar David, uno de los israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Demacrado, extremadamente delgado, aparece cavando su propia tumba en uno de los famosos túneles a través de los que se mueven los terroristas. La comunidad internacional ha respondido exigiendo el regreso de los rehenes a Israel. Este es el caso de las representantes de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que exige a los terroristas de Hamas que liberen a todos los secuestrados de manera inmediata y sin condiciones. El canciller Merz dice estar horrorizado por las imágenes. Macron habla de crueldad abyecta e inhumanidad sin límites, y por parte de España ha sido Álvarez quien se ha pronunciado ante el silencio de Sánchez. El ministro ha aprovechado para reivindicar de nuevo la solución de los 2 estados. Ante las acusaciones vertidas contra Israel en los últimos meses, esta misma noche Donald Trump ha vuelto a defender a su aliado. Mira, están en guerra. El 7 de octubre sucedieron cosas horribles, como sabes. Fue algo horrible, horrible, de lo peor que he visto. He visto muchas cosas malas desde que soy presidente en cuanto a guerras y posibles guerras. Y por último, en deportes, estamos en plena pretemporada de fútbol. El Real Madrid, por ejemplo, regresa hoy a los entrenamientos. A menos de 2 semanas para el arranque de la Liga, los equipos se preparan para esa primera jornada. Entre tanto, en Fórmula 1, buenas noticias para Fernando Alonso. Guillermo Domínguez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Derrota del Atlético de Madrid en su primer partido de pretemporada. Los colchoneros han perdido 1-0 frente al Oporto en Dragao, en un encuentro marcado por el homenaje a Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, fallecidos hace un mes en un accidente de tráfico en Zamora, y en el que 2 leyendas rojiblancas como Paulo Futre y Radamel Falcao hacían el saque de honor. Debutaron los 6 fichajes que de momento lleva el Atlético de Madrid este curso, aunque el choque evidenció que el Cholo Simeone tiene todavía mucho trabajo por delante. Además, el Real Madrid comienza hoy su pretemporada express de apenas 15 días. Esta mañana los preceptivos reconocimientos médicos en Valdebebas y el primer entrenamiento a las órdenes de Xabi Alonso será a partir de las 6 de la tarde.
Hoy, a la 1 del mediodía, en horario peninsular español, tercer amistoso de pretemporada para el Fútbol Club Barcelona. Los de Hansi Flick se miden al Daegu de Corea del Sur en su último partido de la gira asiática. Y en Fórmula 1, victoria de Lando Norris por delante de su compañero Oscar Piastri para apretar todavía un poco más el Mundial. George Russell también subía al podio en Hungaroring y en quinta posición terminaba un Fernando Alonso que ha firmado su mejor resultado en lo que llevamos de temporada. Yo conduje más o menos igual las 14 carreras y nunca había quedado quinto, pero bueno, no me salté la FP1, me salté el long run en la FP2 para hacer pocos kilómetros. Hoy yendo a la parrilla solo di una vuelta para hacer pocas vueltas, así que fue un fin de semana en modo eco, digamos, y salió bien, así que podemos repetirlo. En cambio, Carlos Sainz no pudo pasar del 14º puesto, confirmando que este curso se le está haciendo muy cuesta arriba. 2 minutos pasan de las 7:30, 1 hora menos en el archipiélago canario. Es lunes 4 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Estamos iniciando una jornada muy calurosa en España, la primera de varias, fruto de esta ola de calor, la segunda del verano, que se va a prolongar al menos hasta el domingo. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, camino de los 38, la máxima nacional en Badajoz y Córdoba con 42, la mínima en Vitoria con 11. La Comunidad Valenciana va a ser el epicentro, sin lugar a dudas, de varias noticias importantes en los próximos meses, asuntos pendientes que afectan tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo. Por un lado, la jueza de Catarroja sigue instruyendo el caso de la Dana, un procedimiento en el que, ya lo saben, permanecen imputados 2 altos cargos del gobierno de Carlos Mazón, y un procedimiento no exento de polémica por la presunta participación del marido de la magistrada, contra quienes algunas acusaciones populares se han querellado precisamente por esta colaboración. La magistrada insiste en atribuir a la Generalidad Valenciana la responsabilidad de la catástrofe, la gestión fallida en las horas previas a la riada, el aviso tardío a la población, pero algunos de los que están a cargo de la investigación, véase la Guardia Civil, cuestionan esa idea, documentando fallos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos organismos dependientes del Gobierno de España. Veremos qué decisión toma la magistrada cuando concluya la instrucción, si reparte esa responsabilidad o no. Por otro lado, la corrupción vuelve a llamar a la puerta del PSOE valenciano, y aunque no implique a los actuales dirigentes, con la ministra Diana Morant al frente, desde luego no es agradable ver cómo el hermano del expresidente Ximo Puig, no es agradable para los intereses del PSOE allí, se va a sentar en el banquillo por estafa y falsedad documental, con elevado riesgo además de entrar en prisión, porque las acusaciones piden más de 4 años de cárcel para él. Y tampoco ayuda que la futura candidata a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, esté señalada por haber mentido en su currículum, ni que la futura candidata a la Generalidad Valenciana, la ministra Diana Morant, defienda la honradez de un señor, Ángel Batalla, que se habría beneficiado durante décadas de un título falso para cobrar un sueldo público. Es el peor incendio en cuanto a casas quemadas que ha tenido la Comunidad Valenciana en la historia, y no hubo ningún muerto. Y eso es precisamente porque José María Ángel estuvo allí asesorando a la alcaldesa. Reitero, defiendo el trabajo que ha hecho José María Ángel como político, y hay muchos políticos a día de hoy que no se pueden defender y que llevan 228 muertos a la espalda. Bueno, pues hoy la ministra Diana Morant está en Castellón, va a atender desde allí a los medios de comunicación, así que habrá ocasión de preguntarle si mantiene su apoyo a Batalla, a un mentiroso, y veremos si también, esto lo tendrá que decidir la justicia, a un estafador. Y si cambiamos de acera y nos centramos en el Partido Popular, tarde o temprano tendrá que deshojar la margarita y resolver el futuro de Carlos Mazón. Hoy algunos medios apuntan que la elección de Miguel Tellado como secretario general del PP facilita su continuidad. Otros apuntan a otoño como la fecha límite para tomar una decisión al respecto. Es una papeleta, desde luego, que se va complicando a medida que pasan las semanas, porque Mazón ha recuperado aire en las encuestas y ha surgido un competidor, al menos para el liderazgo del PP en la Comunidad Valenciana, nada más y nada menos que el expresidente Paco Camps, que va a iniciar en septiembre una campaña recorriendo las 3 provincias. Por ahora, el Partido Popular
no se posiciona, no lo hacía ayer Miguel Tellado en una entrevista en Voz Populi cuando le preguntaban por este asunto, sigue vinculando el futuro de Mazón a la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada y elude el envite de Paco Camps. Sin duda, insisto, es una de las papeletas más complicadas que afronta Miguel Tellado como secretario general y, por ende, Alberto Núñez Feijóo, a la postre último responsable de tomar una decisión al respecto. Cuando alcanzamos las 7:36, una hora menos en Canarias, iniciamos con Silvia Ribeiro y Elena de Blas el repaso por otras noticias de esta jornada. Las agresiones y amenazas a la Ertzaintza aumentan en el País Vasco. Durante las últimas semanas han aparecido varias pintadas llamando al exterminio de la policía vasca y también contra el exconsejero de Seguridad. Un fenómeno que ha hecho saltar las alarmas ante la sucesión de fiestas que tienen lugar durante el mes de agosto en la región. Desde el gobierno autonómico reprochan a Bildu el silencio ante estos hechos, mientras que el partido proetarra ponía en duda el carácter democrático del cuerpo policial. Moncloa entrega a petición del juez Peinado las líneas de teléfono de trabajo que tiene y tuvo asignadas la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, como alto cargo de Moncloa. La UCO analizará ahora si existen llamadas entre Álvarez y las empresas que financiaron el software de Begoña. El magistrado, además, tiene que decidir también sobre el próximo paso después de que la Complutense asegurase que no tiene acceso a la cuenta de correo vinculada a la desaparecida cátedra extraordinaria. A las 9 de la mañana se van a publicar los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio y está previsto que sobre esa hora comparezcan para analizar las cifras las ministras Yolanda Díaz y Elma Saiz. La réplica se la va a dar desde el PP su responsable económico Juan Bravo. Frente al triunfalismo del gobierno, los datos de Cepime revelan la situación de asfixia de los españoles. Según denuncian, el esfuerzo financiero de las pymes vinculado a impagos asciende a 2.440 millones de euros y 1 de cada 5 españoles tiene que recurrir a préstamos bancarios para irse de vacaciones. Salvamento Marítimo ha rescatado durante este fin de semana a más de 60 inmigrantes a bordo de una embarcación cerca de Lanzarote. Todo ello mientras continúan las acusaciones entre el gobierno y la oposición por la política migratoria. Desde el PSOE, la portavoz Montse Mínguez, iguala el PP con Vox. Desde Galicia, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, pide una inmigración ordenada. Porque el discurso que nos está lanzando el señor Feijóo desde el Partido Popular se parece tanto en cuanto a racismo y a xenofobia al de Vox que casi no los distinguimos. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué se niegan a la acogida? Plantear una inmigración ordenada. La gente que llega aquí y que llega con ganas de trabajar y buscándose un futuro y huyendo de situaciones a veces tremendas, hay que dar la oportunidad de que lo haga. Y el que venga aquí a algo que no sea trabajar, algo que no sea integrarse, algo que no sea ser igual que los demás, pues entonces esas personas, yo lo siento mucho, pero no pueden tener acogida. Los incendios siguen golpeando gran parte de la península y se ceban con Galicia. El foco principal se encuentra en Vilardevós, Orense, donde las llamas han acabado con más de 570 hectáreas y se ha activado el nivel 2 de emergencia. En la zona de Ponteceso, en La Coruña, se intensifican las labores de extinción. Además, siguen activos varios focos en Badajoz y Granada y los incendios de Ávila y Pontevedra se dan por fin por extinguidos. España y Portugal han activado las alarmas por la ola de calor que dificulta las labores de extinción y aumenta el riesgo de aparición de nuevos focos. Los equipos de rescate ya han recuperado los cuerpos de los 2 fallecidos en un accidente de avioneta en Mallorca este fin de semana. El responsable del vuelo era un exmilitar estadounidense de aviación que ahora residía y trabajaba como piloto comercial en Alemania. El sábado se encontraba realizando vuelos sobre la zona de Sóller con su hijo de 13 años hasta que la torre de control recibió una llamada de socorro sobre las 8 de la tarde. Los cuerpos ya se encuentran a disposición judicial mientras se analizan los restos de la aeronave y las causas del accidente. Y en Roma, el Papa León XIV ha clausurado el Jubileo de la Juventud 2025 con una misa multitudinaria en Tor Vergata. Más de 1 millón de jóvenes procedentes de 146 países han participado en el cierre del encuentro que durante una semana ha convertido las calles de la capital italiana en el centro de las celebraciones del Año Santo. En su discurso final, el pontífice, antes de convocar a la próxima cita mundial en Seúl en el año 2027, ha lanzado un mensaje de paz para Gaza y Ucrania. Estamos con los jóvenes de Gaza. Estamos con los jóvenes de Ucrania.
con los de cada tierra ensangrentada por la guerra. Acabamos de repasar la actualidad del día y ahora, Silvia, momento de ahorrar con la Mutua. Últimamente, Dani, escucho en diferentes conversaciones amigos o familiares hablar de que sus compañías de seguros les tienen contentos. Y es que parece que no paran de subirles cada vez más el precio de las pólizas año tras año. Y esto os pasa a vosotros también, seguro. Bueno, pues si esto es así, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Nosotros ahora hacemos una pausa y nos acercamos con Luis Fernando Quintero a la prensa económica del día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, bienvenido, ¿eh? Bien hallado, bien hallado, bien hallado. Tú ya llevas por aquí unos días. Sí. A mí ya se me olvidaron las vacaciones. Sí, y a mí se me empiezan a olvidar. A ti se te empiezan a olvidar. Bueno, ¿cuáles son los principales titulares de la prensa económica este lunes? Bueno, pues seguimos acumulando titulares, datos importantes y análisis que tenemos que tener en cuenta. Ojo a lo que nos cuenta hoy Rotellar en Libre Mercado. Sabemos que los lunes son el día habitual en el que tenemos que repasar las informaciones y los análisis que nos ofrece el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director de su Observatorio Económico. Nos dice en Libre Mercado 4 razones que dejan en evidencia a Sánchez por no aprobar los presupuestos. Nos recuerda José María Rotellar que España lleva 2 años sin presupuesto y el gobierno parece renunciar a presentarlos también en 2025 pese a su obligación legal, y en esto lo enfatiza el profesor Rotellar. Tiene obligación legal de presentarlos. Recordemos que los últimos presupuestos que se aprobaron, lo hicieron en 2023, se elaboraron en 2022. Es decir, que estamos con los presupuestos que se redactaron, que se elaboraron, que se diseñaron en 2022 en 2025. Sí, seguimos además con ellos y parece que tampoco se van a aprobar en 2026. Y quizás ni se presenten. Y además los del 23 los aprobó un Parlamento que no tenía la misma composición que el que tiene ahora mismo. Luego el gobierno se extrañará de que cabeceras como The Economist, de las que cuando uno menciona el publireportaje que te hicieron, no se sabe si pagado o no, pues te encanta lo que decía, pero cuando Chimo te está Puig, diciendo... Bueno, Chimo Puig y el propio presidente del gobierno en su balance del año de la semana pasada también sacó pecho de lo que decía The Economist. En esta ocasión, hasta The Economist le está diciendo al presidente del gobierno que esta situación no se puede prolongar más. Los plazos importan y el no respetarlos resta credibilidad, dice Rotellar en su artículo. Si no los presenta, se debe a falta de ideas, es el segundo motivo. Esto muestra la deriva del gobierno sin ideas, sin apoyos y sin capacidad de proponer reformas, es la tercera de los motivos, y el cuarto, que resta seguridad jurídica y ahuyenta inversiones perjudicando a la economía y al empleo. Esto que es una realidad de España, en los rankings de inseguridad jurídica estamos siempre en las primeras posiciones, es algo que también negó. Es más, que dijo lo contrario en su balance el otro día el presidente del gobierno. Más titulares que quieras destacar. Bueno, tenemos expansión muy pendiente de todo lo que pueda suceder entre BBVA y Sabadell. En esta ocasión, en su portada, abren su edición de hoy diciendo que BBVA tiene 4.400 millones para tratar de mejorar la OPA por el Sabadell, aunque ya la semana pasada en los periódicos económicos veíamos los titulares del consejero delegado del BBVA, al señor Onur Gens, diciendo que que ya verían si retiran o no la OPA, que si no sale pues que tampoco pasaría nada. En fin, ya parece que están dando un paso atrás en sus intenciones de mantener por activa y por pasiva esta operación, que se ha visto muy tocada por todo la gestión que ha hecho el gobierno. Sí, la intervención sobre este asunto, incluso haciéndonos votar a todos. Sí. Y vetando la operación de facto durante al menos 3 años, que al final serían 5, efectivamente. Más asuntos. En El Economista nos cuentan cómo España es el segundo país europeo que más eleva el salario mínimo interprofesional respecto al salario medio, una fórmula que lo que nos hace es ver cómo se empobrece la capa generalizada de trabajadores. De hecho, solo hay un país que nos supera en este ratio a España, que es Rumanía.
es el camino al que nos estamos enfilando. 5 días. Carlos Cuerpo nos recuerda en la entrevista que concedía y que publicaba ayer el diario El País. Viene destacada hoy en la web de 5 días, que sabes que los lunes nos saca edición en papel, y nos cuenta, Carlos Cuerpo, cómo con el acuerdo de la Unión Europea con Trump se evita lo peor, una guerra comercial. Esto es muy divertido, porque a Carlos Cuerpo habría que recordarle, oiga usted sabe que antes de la llegada de Trump y de estas negociaciones supuestas, el arancel medio que se pagaba en la Unión Europea cuando queríamos comerciar con Estados Unidos y enviar allí nuestros productos o vender allí nuestros servicios era de media el 2,4%. Luego nos puso el 10%, mientras se lo pensaba, y ahora hemos llegado al 15%. Es más de un 530% más de lo que había. Hombre, claro, con tal de evitar una guerra comercial puedes ceder a lo que sea, ¿no? A lo que tú quieras. Te escuchamos a partir de las 9. Aquí estaremos. Ver cómo abre la bolsa. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos con más noticias. Es Radio.